sesión hablando de los retos diagnósticos para la insuficiencia suprarrenal en el paciente crítico. La importancia básicamente de este fenómeno radica en que hasta en el 54% de los pacientes críticos puede documentarse este fenómeno de insuficiencia suprarrenal. Vemos acá como en este estudio que recogió algunos pacientes en distintos contextos críticos, encontró que en la columna de la derecha, se relacionaba mayor los pacientes con insuficiencia suprarrenal versus la que no la presentaban, y como las escalas de mortalidad, el Apache, el SOFA, son mayores con significancia estadística en estos pacientes, como las presiones arteriales medias, los niveles de lactato como variables de perfusión tisular son mucho menores en el caso de estos pacientes, la presión arterial, mayor el lactato con correlación en mortalidad, y finalmente que la incidencia de choque, la necesidad de ventilación mecánica, la estancia en cuidados intensivos y la mortalidad tiene diferencia estadística a favor de los pacientes que no desarrollan esta complicación de insuficiencia suprarrenal. Vemos finalmente que el desenlace más importante y más grande que nos interesa en los estudios clínicos, que es el de supervivencia, se ve ampliamente a favor de los pacientes que no desarrollan insuficiencia suprarrenal, comparado con aquellos que sí lo relacionan en la línea punteada. Entonces, en la definición clásica, encontrábamos que se hablaba de insuficiencia suprarrenal absoluta y relativa. La absoluta que describió el doctor Addison hace muchos años, donde hablaba de la lesión de la corteza adrenal, que conllevaba finalmente, después de muchos mecanismos, a niveles bajos en la producción de cortisol. Posteriormente, unos años después, empezó a hablar de insuficiencia relativa, inicia la década de los 2000, donde se hablaba de una máxima activación de la corteza suprarrenal que conllevaba a un alto nivel de producción de cortisol. Sin embargo, este cortisol era insuficiente para modular el estrés. Estos conceptos los tuvimos más o menos en boga hasta el 2008. Sin embargo, surgieron algunas dudas que cambiaron el paradigma. Inicialmente, que el paciente crítico puede presentar disfunción no solamente a nivel de la glándula suprarrenal, sino a nivel de la hipófisis o del hipotálamo, de cualquier nivel del eje. En segunda instancia, que el problema puede ser la insuficiencia suprarrenal, pero también puede subsistir un problema de resistencia tisular a los corticoides, uno o los dos factores coexistiendo, y finalmente que esto es un proceso dinámico y que varía con el curso de la enfermedad. Entonces puede que en el ingreso no lo presenten y a través del transcurso de la estancia en la unidad de cuidados intensivos lo desarrollen, o finalmente que varíe con el transcurso de los días y presenten diferentes marcadores serológicos. Esto introdujo la duda de si era correcto hablar entonces de insuficiencia suprarrenal absoluta y relativa. Fue entonces cuando en el 2008, ya hace más o menos 12 años, esta recomendación del consenso del Colegio Americano de Cuidado Crítico mencionó que quizá el término de relativo y absoluto no era correcto, teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente, por lo cual se empezó a hablar entonces de la insuficiencia suprarrenal relacionada con el paciente, asociada al paciente crítico, el CIRSI, en donde se define clásicamente como que una actividad corticoide tisular inadecuada que no es suficiente para responder de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Esto entonces nos empezaba a solucionar muchas cosas y empezaron a surgir ahí algunos paradigmas, algunos conceptos que con los últimos estudios en fisiopatología han generado un reto para realizar el diagnóstico de esta entidad. Entonces tenemos a grosso modo que el paciente con insuficiencia suprarrenal en el contexto del cuidado crítico no es el mismo siempre y que varía de acuerdo al tiempo de instauración de la lesión. Entonces tenemos que puede variar en la fase aguda de presentación de la enfermedad, donde se da la injuria, el proceso de estrés cualquiera que fuera.
en donde se hay un aumento de la producción de corticotropina, posteriormente de hormona ACTH, y finalmente esto va a conllevar aumento de los niveles de producción de cortisol, que se espera que en condiciones basales aumente el efecto del catabolismo, disminuyendo el anabolismo, genere efectos sobre la constricción vascular, sobre la contractilidad miocárdica con la respuesta a catecolaminas y efectos a nivel de la inmunidad celular. Estos aumentos en los niveles de cortisol conllevan, digamos, a otras respuestas que veremos, sobre todo con la asociación al receptor a glucocorticoides, y aumentan a final de cuentas el cortisol libre en el plasma. Este cortisol libre en el plasma induce una respuesta de retroalimentación negativa en este eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, que conlleva finalmente a que el aumento de estos niveles disminuya los niveles de ACTH, disminuya la producción de cortisol. Ya era elevada en un inicio, pero horas y días después se espera que permanezca aún en algunas instancias elevada. Sin embargo, este aumento que todavía se presenta en los niveles de cortisol libre va a conllevar, aunado a otros factores que estudiaremos más adelante, a que se disminuya finalmente que se aumente la inhibición sobre la producción de hormona corticotropa, sobre la hormona ACTH, finalmente llevando a la disminución de la producción de cortisol. Esta disminución de la producción de cortisol es lo que después se pensaba que se pudiera diagnosticar con una disminución del cortisol total o del cortisol tisular libre. Sin embargo, viene una paradoja que queremos comentar de acá en adelante, y es que a pesar de que se habla de insuficiencia suprarrenal y la lógica sería que el cortisol estuviese disminuido, vemos que no es así, que esto varía de acuerdo a lo que mencionábamos si nos encontramos en la fase aguda, subaguda o crónica de la enfermedad. Tenemos entonces que en la fase aguda de la enfermedad los niveles totales y libres de cortisol se encuentran elevados, que en la fase subaguda se estabilizan por esa inhibición negativa sobre el eje hipotálamo-hipófisis, y que finalmente cuando este proceso cronifica, pasan los días y las semanas, disminuyen los niveles de cortisol libre y total. Después no se conoce cuál es su evolución en el contexto de estos pacientes crónicos. Con respecto a los niveles de hormona en ACTH, se encuentran en el inicio elevados como respuesta a la injuria tisular inicial, pero caen más rápidamente que los de cortisol y que los de cortilibre y total, y permanecen disminuidos en el periodo agudo y subagudo de la enfermedad. Finalmente, y de forma importante, los niveles de la globulina que se encarga de la unión al cortisol, que vemos en línea verde, que inicialmente se encontraban en un rango de normalidad, caen por múltiples mecanismos que mencionaremos y se encuentran disminuidos. Normalmente en el individuo sano, el cortisol que se encuentra unido a esta globulina es del 90%, pero en el individuo enfermo puede aumentar las proporciones de cortisol libre. En el periodo subagudo esta globulina permanece disminuida, al igual que en el periodo crónico. Entonces, ¿qué conlleva a que se observen los cambios en el tiempo que observábamos anteriormente? Uno, que el proceso inflamatorio como tal tiene múltiples vías de activación y de lesión de las proteínas, de la albúmina y en este caso de esta globulina. Tal es el caso de la elastasa producida por los neutrófilos, la cual cliva liberando el cortisol, dejándolo, cuando se encuentra con esta globulina, la cliva del cortisol, libera el cortisol libre en el plasma y disminuye las concentraciones séricas de esta proteína. Esto se observó en algunos estudios, interesantemente en ya desarrollado en pacientes, no solamente in vitro, donde observamos cómo los niveles de esta globulina plasmática en los pacientes sanos se encuentran en niveles normales, la barra gris oscura, mientras que en los pacientes sépticos y con choque séptico, incluso en los que fallecen, son mucho menores los niveles de esta globulina, es decir, que aumenta por ello el cortisol libre en el plasma, disminuyendo el cortisol unido a proteínas. Otro factor que determina estos cambios, entonces, es el receptor de glucocorticoides, al cual no se le había dado importancia. Sin embargo, desde hace unos 4 o 5 años se reconoce que hay dos isoformas del receptor, la isoforma alfa, que es la dominante y que es la funcional, y la isoforma beta, que actúa con función recesiva. La sepsis altera la expresión del receptor favoreciendo la isoforma beta.
conllevando a un fenómeno que se ha venido describiendo en los últimos años, que es el de resistencia a glucocorticoides, y que es el que explica que haya una disminución de la respuesta celular a la infusión de corticoides exógenos, tal es el caso de la hidrocortisona, y que quizá en otro momento tengamos la oportunidad de discutir, pero que explica un poco por qué a pesar de la administración de hidrocortisona que se creía benéfica en estos pacientes con choque, a medida que han transcurrido los estudios le han quitado el beneficio en desenlaces mayores como mortalidad. Entonces encontramos con respecto a la expresión de estos receptores de glucocorticoides que realmente, que sí es real esto de que la sepsis cambia la conformación y favorece la isoforma beta, tal es la gráfica en este estudio desarrollado por este grupo chileno del doctor Guerrero, en el cual en el paciente, en el día inicial, se encuentran en unos niveles basales al 100% de la isoforma alfa, y en el primer día de la estancia en la unidad de cuidados intensivos aumentan más o menos al doble, sin embargo sin significancia estadística. Vemos en el lado B de la tabla que la isoforma beta en el día de inicio, antes de llegar a la unidad, se encuentra en unos niveles del 100%, pero que en el primer día de ingreso a la unidad de cuidados intensivos aumentan dramáticamente la expresión de esta isoforma con una P con significancia estadística. Esta isoforma que es inactiva y que favorece lo que es el fenómeno que se conoce como resistencia a los glucocorticoides. Ahora bien, otro fenómeno que explica un poco cómo se comporta esta insuficiencia suprarrenal en estos pacientes es que quizá la inactivación no es solamente periférica a nivel de la glándula, sino hay unos mecanismos que la pueden explicar de supresión a nivel central. Tal es el caso de los pacientes con colangitis o en donde hay elevación plasmática de los ácidos biliares, los cuales tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica a través de este transportador de unión de ácidos biliares mediado por sodio, que favorece que los ácidos biliares al ingresar al parénquima neuronal, se unan los receptores de glucocorticoides en el hipotálamo, produciendo su inhibición y la supresión central de la hormona corticotropa y por ende del eje en adelante. Esto lo observamos entonces en este estudio, en el cual en un modelo murino se midió las concentraciones basales de hormona corticotropa en el eje de las y se comparaba cuando se administraba con diferentes ácidos biliares, tal es el ácido cólico, taurocólico y demás, evidenciando dramáticamente cómo reducían estas concentraciones de hormona corticotropa, inhibiendo por ende el eje en adelante. Y otras causas que pueden explicar cómo se comporta este fenómeno y que lo hacen aún más interesante es el caso de que cualquier lesión en el eje puede producirlo y que puede ser la causa por la que ingresó primariamente el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Tal es el proceso infeccioso. Por múltiples gérmenes se ha descrito, sin embargo, hay estudios especiales con tuberculosis, meningococo, neumococo, que han demostrado que evidentemente disrumpen en el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. La lesión cerebral traumática, hasta el 40% de los pacientes que llegan por hemorragia subaracnoidea traumática o en contexto de trauma craneoencefálico presentan alteración en la producción hormonal de cortisol, explicada con una lesión de este eje a nivel central. La isquemia o necrosis de la hipófisis no la vemos corrientemente, quizá está más descrita en el campo de la ginecología con el sangrado hipoficiario posparto, pero se puede describir en algunos pacientes específicos y puntuales. Y otro fenómeno que la describe es pacientes con enfermedad de Addison preexistente, que favorece obviamente que cuando están en la unidad de cuidados intensivos les vaya más mal por este fenómeno de insuficiencia suprarrenal. Y un fenómeno aún más interesante y que depende de nosotros, quizás el iatrogénico o el que se atañe a medicamentos. Clásicamente se han descrito el etomidato y el kentoconazol por interferir con la 11-beta hidroxilasa que interviene en el metabolismo del cortisol. Sin embargo, se ha descrito interesantemente que otros medicamentos influyen en ello. Tal es el hecho de este estudio que fue desarrollado hace unos años en donde evaluaban múltiples medicamentos y el efecto que tenían sobre los niveles de cortisol plasmático total, libre y de hormona ACTH. En el caso del etomidato, en el día de la admisión, antes de la administración del medicamento, donde los niveles de cortisol eran bajos,
Sin embargo, después de la estancia en la unidad de cuidados intensivos, aumentaban dramáticamente y luego volvían a un nivel normal, y como en consonancia, los niveles de cortisol libre se relacionaban con este fenómeno, y en un fenómeno inverso, los niveles de ACTH disminuían luego de la administración del medicamento, que ya se conocía desde antes. Lo nuevo con este estudio, ¿qué es entonces? Que los niveles de plasma, que los niveles de cortisol plasmático y ACTH también demostraron variar con dosis de opioides. Cuando la dosis de opioides superaba dosis altas como los 180 miligramos en 24 horas, se observaba este mismo fenómeno de elevación del cortisol total y libre después de la administración, mientras que la ACTH era muy inferior a la barra gris que describe a los niveles en sujetos sanos. Y finalmente, otros medicamentos que no se habían descrito, como tal es el caso del propofol, en el cual se observa un fenómeno muy parecido de disminución de los niveles de ACTH en consonancia con elevación de los niveles totales séricos de cortisol y de cortisol libre, que no se conocía previamente. Entonces, muchos de los medicamentos que utilizamos en los pacientes críticos influyen en empeorar este fenómeno de insuficiencia suprarrenal. Entonces, con estas consideraciones, se planteó cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes, ya que se conoce mucho más sobre su fisiopatología y se ha adelantado mucho en los últimos años. Se pensaba entonces inicialmente en el enfoque teórico clásico que la glándula adrenal insuficiente se podría diagnosticar con unos niveles de cortisol bajos. Describen los estudios de la guía de endocrinología del 2016 niveles de 18, pero para el paciente crítico define niveles de cortisol total menores a 10 microgramos sobre decilitro. Sin embargo, ¿qué problema tiene este enfoque teórico? Es el hecho de que muy poco se relacionan los niveles de cortisol total con los niveles de cortisol libre. Recordemos que inicialmente mencionamos que una clave en la fisiopatología de esta enfermedad es que aumentan los niveles de cortisol libre a expensas del clivaje sobre la globulina de unión al cortisol. Y vemos acá como, independiente de los niveles de albúmina, hipoalbuminemia o no, la correlación entre los niveles de cortisol libre y cortisol total llega a ser apenas entre un 59 y 60%. Es decir, la relación de los niveles es muy baja, a diferencia de lo que se observa en voluntarios sanos, donde la relación es un poco mayor y puede llegar a ser el 75%. Es decir, no tendría sentido medir el cortisol total, ya que no se relacionan sus niveles con el cortisol libre, que es el que se encuentra aumentado en estos pacientes. Ahora bien, entonces surgió la propuesta, y es la que contempla la guía de endocrinología del 2016, la más reciente europea, del test de estimulación con ACTH sintética, como es la cosintropina, y que se pensaba, si hacemos un test de estimulación con ACTH, medimos los niveles de cortisol basales y en 60 minutos, si el cortisol total al final no supera los 18 microgramos sobre decilitro, pensamos que esta glándula suprarrenal no está respondiendo al estímulo correcto. Pero, ¿qué pasa? Que el aumento en la fracción libre de cortisol, que puede llegar a ser hasta el 40% en estos pacientes, produce un fenómeno que es un aumento en el volumen de distribución del cortisol, ya que el volumen de distribución se mide únicamente con la concentración libre. Entonces, la glándula suprarrenal puede tener una producción de cortisol normal o incluso elevada por la situación de estrés que está presentando, pero como hay un volumen de distribución más grande, esto conlleva un efecto dilucional que puede hacer que los niveles totales se vean disminuidos, pero es porque el volumen de disolvente es mucho más grande que el que presentaba en una condición de un voluntario sano. Eso nos hace preguntarnos si realmente entonces la glándula ha fallado en su producción. Y nos deja entonces un mensaje que es el que se ha tratado de traducir y de replicar en los últimos años, que es que el test de estimulación de ACTH no brinda una información confiable de la reserva funcional de la glándula por este efecto del volumen de distribución. Entonces, ¿qué soluciones se han tratado de dar al respecto y qué evidencia tienen? Una de las que se propuso entonces fue que este mismo test de estimulación de ACTH midiera no los niveles totales de cortisol, sino el delta en la producción de cortisol,
es decir, mi cortisol, el cortisol basal del paciente y el cortisol a 60 minutos después de administración de la prueba. Si está bajo el inicial, pero el delta aún así es menor, quiere decir que esta glándula no responde al estímulo y podría con ello hacerse el diagnóstico. Y es una propuesta vieja y que ha venido teniendo un poco más de acogida en los últimos años. Tal es este estudio en el que ya se ha correlacionado no solo en modelos in vitro y en modelos murinos, sino en los pacientes sépticos y en choque séptico. ¿Y qué encontró? Trató de acoplar varias pruebas, el cortisol total menor a 10 o el delta menor a 9 y otros niveles que podían aumentar un poco la sensibilidad de la prueba, como es el cortisol libre, menor a 0.8 o la disminución del cortisol total de 3.1. ¿Qué se encontró entonces? Que realmente la prueba que tiene mayor rendimiento quizá es esta del delta menor a 9 microgramos sobre decilitro, o paradójicamente el cortisol basal total menor a 10 microgramos que ya mencionábamos previamente que no se relaciona con el libre. Se encontró que obviamente al bajar los puntos de corte de la prueba se disminuía bastante la sensibilidad y disminuía la especificidad, disminuyendo finalmente el rendimiento diagnóstico. Pero entonces lo que sugieren los estudios es que si tenemos un delta de cortisol luego de la administración del test de ACTH, de estimulación, menor a 9 microgramos sobre decilitro, podemos hablar con un valor predictivo positivo de 0.94, negativo de 0.96 y un LR positivo significativo mayor a 4, lo que conllevaría a hacer la prueba de elección en este contexto. Tiene limitaciones, como lo mencionamos previamente, porque de todos modos la reserva funcional de la glándula no está totalmente traducida en esta prueba, y la guía que se desarrolló en el 2017 de CIRSI, que es la última versión de actualización, no la menciona como prueba de elección, y básicamente el criterio que refieren es que los expertos, por la carencia de más estudios en el tema, no podían definir cuál de las dos pruebas era mejor, entonces dejaron en duda si podía ser o el cortisol libre o el delta de cortisol y dejaron a elección del médico cualquiera de las dos pruebas, básicamente por recomendación del experto, aunque con estos estudios que ya nos sugieren fuertemente o nos inclinan fuertemente hacia el delta de cortisol. ¿Cuáles son las perspectivas que se plantean entonces en esta problemática? Que el ideal del estudio para evaluar la insuficiencia suprarrenal en el paciente crítico sería el que pudiese evaluar la actividad del corticoide a nivel tisular, no solamente los niveles séricos. Y en este respecto hay algunos estudios que nos pueden estar ayudando al respecto. Por ahora, con uno de los que contamos es con este grupo desarrollado en contexto de pacientes con trauma cráneoencefálico, en el cual, además de medir los niveles de cortisol como parte de activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, medían los niveles de interleuquina 6. Y encontraron de forma muy interesante, aunque con un número reducido de pacientes, que en los pacientes en los que los niveles de interleuquina 6 eran menores, que podían ser respondedores a la estimulación, respondedores a la estimulación con el test de ACTH. ¿Qué quería decir esto entonces en términos coloquiales? Que si el paciente, si el paciente tiene mayores niveles de factores proinflamatorios, como es el caso de esta interleucina ampliamente conocida por este fenómeno, la respuesta que tiene al test de estimulación con ACTH puede ser menor y nos puede hablar de que quizá la actividad tisular no esté de forma adecuada en este órgano. Algunos presentaron un estudio, un análisis similar con el factor de necrosis tisular alfa, sin embargo no encontraron significancia estadística, por lo que no hacemos mayor mención acá. Se espera que con estudios nuevos que se encuentran en curso, analizando el nivel de otras citoquinas, se pueda encontrar cómo influye realmente
la función tisular, cómo se encuentra realmente la actividad tisular de los glucocorticoides, y esto nos puede hablar quizá en un futuro realmente cuál va a ser el beneficio de los pacientes de administrarles corticoide en este contexto de enfermedad crítica. Estamos esperando todavía las respuestas en este respecto. Por ahora, con el mejor test que contamos es con el de delta de cortisol con la prueba de estimulación, y esperamos que pruebas de actividad tisular de estas moléculas nos brinden mayores luces en este tema, tanto para diagnóstico como para terapéutica en un futuro. Con esto, entonces, finalizamos la presentación y agradecemos las preguntas que tengan para referirnos. Muchas gracias, doctora Sandra. Sandra, yo tengo una pregunta. La pregunta, por favor, escribirla por el chat y ya la... Bueno. Gracias. Sí, Cristian, la pregunta, ¿cuál sería? Bueno, teniendo en cuenta el ritmo circadiano de la producción de cortisol y que la prueba, digamos, ideal para el diagnóstico de decir si en estos pacientes es el delta en la variación de la producción de cortisol, ¿en qué momento sería ideal tomar la prueba? ¿A qué horas del día? Pues teniendo en cuenta el ritmo de producción circadiano del cortisol. Cristian, no hay estudios que comparen de acuerdo al calendario o al ciclo circadiano, porque sí es una consideración muy importante en estos pacientes. Sin embargo, es aún más importante tener en cuenta que al parecer no todos los fenómenos se comportan igual. Como vimos, el paciente crítico es un paciente especial y no hay muchos estudios de cómo se comporte la producción de cortisol en estos casos. Por ahora no se dispone de información, pero idealmente, extrapolándolo de lo que conocemos de pacientes no críticos, sería igual en las horas de la mañana, donde se espera que su producción sea mayor, pero elucubrando, ya que no hay estudios clínicos al respecto. Perfecto, gracias. El doctor Javier Correa tiene una pregunta. Adelante, doctor. Buenas tardes para todos. Quería preguntarle a la doctora si el hecho de que los pacientes sépticos en ocasiones con frecuencia, si tienen insuficiencia suprarrenal, se les ponen dosis de hidrocortisona que oscilan entre los 200, 400 miligramos día. El hecho de usar esas dosis no le quitaría validez a los estudios de cinética hormonal que se han realizado hasta el momento. Es decir, eso no haría feedback negativo en el eje adrenal y le podría quitar validez a esos estudios. Doctor Javier, es una consideración muy importante la que está haciendo, y de hecho en eso se sustentan algunas guías para no sugerir como forma diagnóstico, como criterio diagnóstico la medición de los niveles de cortisol, incluso con el test de estimulación. De hecho, el Surviving Sepsis en su versión del 2016 recomienda que en los pacientes críticos enfermos se podría administrar de forma empírica la hidrocortisona, la dosis de 200 miligramos en 24 horas, y que ellos no se beneficiarían de realización de la prueba en este contexto. Entonces, digamos, la disyuntiva está dada, porque a pesar de que la guía europea, como vimos, sugiere que los niveles de cortisol sean medidos en el contexto de la prueba, la campaña para sobrevivir a la sepsis y otros estudios otras guías que hacen referencia a pacientes críticamente enfermos no mencionan el beneficio, sino ellos dicen, si usted tiene la sospecha en un paciente crítico, sobre todo que sea por un proceso infeccioso, de una vez administre la hidrocortisona de forma empírica, y esto aún más va a limitar el estudio, porque sí, obviamente si se ha realizado, menos se va a disponer de niveles séricos confiables de cortisol total y de cortisol libre. Gracias, doctora Díaz. Una pregunta. ¿Cuáles sean opioides? Ay, discúlpame, John, que no se escuchó bien toda la pregunta. Qué pena, ¿la podrías repetir? Aló.
Sí, ya se escucha perfecto. Sí. Hola Sandra, ¿cómo estás? Es una excelente ¿Qué exposición. tal, John? ¿Cómo has estado? Bien, bien. No, era un aporte el que quería hacer de pronto también, haciendo referencia a algunas de las preguntas que han hecho atrás. Como tú bien lo dijiste, pues digamos que la cinética del cortisol con el paciente críticamente enfermo, pues es muy difícil de determinar, ¿sí? Eh, Estos estudios que se hacen con pruebas dinámicas, este test de ACTH, en el que usamos es ACTH, digamos que ni siquiera para las propias patologías de la glándula adrenal muchas veces no están bien definidas. No contamos con esa presentación de ACTH de 250 microgramos, e incluso algunos dicen que es una dosis muy exagerada y que podría producir un exceso de cortisol. Digamos que esta prueba dinámica no es que se use con frecuencia. En cuanto a lo que decían algunos, que si al dar la hidrocortisona hace un feedback negativo sobre el eje adrenal, pues es como, se haría la misma consideración como cuando ustedes dan corticoides para los pacientes con EPOC. Ustedes dan dosis altas de 50 miligramos de prednisona y no significa que el paciente haga la insuficiencia adrenal, ¿cierto? Entonces, un tip práctico es que siempre que tengan que hacer la prueba del eje adrenal en un paciente crítico, pues lo que más usamos y lo que tenemos a la mano es el cortisol, como tú bien no lo mostrabas. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado a la hora de interpretarlo cuando usamos hidrocortisona, porque el ensayo tiene un 80% de reactividad cruzada. Entonces, si estoy usando hidrocortisona, si yo voy a medir el cortisol, lo que estoy midiendo es esa hidrocortisona. Entonces, lo que uno debería hacer es cambiarlo a otro corticoide. Cuando hacemos eso, pues hay que jugar es con las vías medias. Si yo he utilizado dexametasona, lo que debo hacer es dejar que pasen 5 días, que más o menos es lo que duraría la depuración de la dexametasona. En ese momento hago un cambio a un corticoide de menos vida media, como es la prednisolona, y el día que vaya a hacer el examen del cortisol, pues sencillamente ese día no doy la prednisolona o prednisona en la mañana, tomo el cortisol basal y después sí procedo a dar la prednisona. Entonces, digamos que con lo que más jugamos es con ese cortisol sérico. Gracias. Muchísimas gracias, John, por tu aporte y por acompañarnos desde la especialidad de endocrinología. Sigue el doctor Eric Zapata, que tiene una pregunta. Adelante, doctor. Hola Sandra, la pregunta es, en el estudio que mostraste, ¿cuáles eran los opioides que causaban la insuficiencia? Buenas tardes, doctor Zapata, ¿cómo está? Entonces, los opioides que evaluaron fueron varios, específicamente en este estudio superaron la dosis de 180 miligramos en 24 horas, entonces se encontraban el midazolam, utilizado en situaciones de inducción para la intubación, así como para mantener infusiones, discúlpame, la morfina, que se utilizaba como equivalente de 10 gramos, y los equivalentes que se utilizaban entonces para ello, además de la morfina y que evaluaron en el estudio que desencadenaban este efecto, eran la hidromorfona, las dosis altas, evaluándolo en la tasa de equivalencia con morfina. Morfina y hidromorfona fueron los dos que encontraron. Doctor Sergio Velasco tiene un comentario, Sandrita. Sí, claro, doctor Velasco, lo escuchamos. Hola Sandrita, muchas gracias. Muy buena tu presentación, estuvo muy chévere, la discusión ha estado muy interesante. Yo tenía un comentario de fondo porque digamos que la idea de esto era ver cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal en los pacientes críticos, pero creo yo que el escenario donde a uno le interesa realmente saber si el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal es probablemente el paciente que está en choque, porque digamos que los otros escenarios de administración de esteroide en la UCI, pues digamos que están pobremente definidos, y los desenlaces siempre son como tiempo en ventilador y algunas otras cositas por el lado, pero en ese paciente en choque, digamos como una terapia ahorradora de vasopresor, que es como el desenlace que más ha servido, pues sería ahí como en el que
uno quisiera saber realmente si el paciente tiene o no tiene insuficiencia suprarrenal. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el diagnóstico podría ser un poco dispendioso y, como dice John, de pronto no tan disponible, ¿qué tan práctico sería hacer eso versus simplemente hacer la prueba terapéutica de poner hidrocortisona a esos pacientes en choque refractario, pensando que los efectos secundarios del esteroide son más bien manejables, algo de hiperglicemia, algunos hablan de hipernatremia, un poquito de retención de volumen? ¿Qué piensas tú sobre eso? De acuerdo, Sergio, muchas gracias por la intervención. Bueno, es un asunto que no es tan fácil de definir. Entonces, de hecho, algunos de los estudios que comparaban la plausibilidad de utilizar solamente el cortisol total, lo comparaban con la necesidad de utilizar, con la necesidad de vasoactivos en las primeras 24 horas después de la evaluación del paciente. Es decir, en estos que encontraban que el cortisol total era inferior a 10 microgramos, administraban hidrocortisona en las dosis indicadas y veían en algunos de ellos en quienes disminuía la necesidad de vasoactivo. Y realmente con los niveles, por ejemplo, de cortisol total no se relacionaba, porque además de que se correlacionen los niveles de cortisol total y de cortisol libre, lo que le interesa a uno, como tú mencionas, es el desenlace del paciente. Podría uno utilizarlos a ciegas haciendo la consideración entonces de que quizá tienen pocos eventos adversos, la hiperglicemia, la hipernatremia, la posibilidad de que desarrollen nuevas infecciones, y hay algunos estudios al respecto. Con el permiso de ustedes voy a proyectarles la pantalla del artículo sugerido. No mencioné esta tabla porque entraba un poco más en la parte terapéutica, pero de forma muy interesante la revisión que hay en Nature nos revela que estos últimos estudios que han evaluado el efecto del glucocorticoide en los pacientes críticos, inicialmente con el doctor Anand mostraban que podía haber un beneficio si el delta de cortisol era menor a 9 microgramos sobre decilitro. Sin embargo, en los estudios subsecuentes, el Corticus en 2008, no mostraba diferencia en la necesidad de utilizar vasopresores. Sí mostraba un poco de pronto disminución del tiempo para revertir el choque, que era una de las medidas grandes y quizá con ese beneficio lo utilizábamos. Sin embargo, en 2018, dos estudios muy interesantes que fueron el Adrenal y el Approach, que ya reunieron un poco más de pacientes, 3.600 en el primero de ellos, encontraron que la mortalidad a 90 días, no tenía diferencia en ninguno de ellos, y que a pesar de que se podían disminuir el tiempo para reversar el choque o el tiempo en ventilación mecánica invasiva, no sugerían, o con base en ello más bien, no se ha sugerido en los últimos 2 años por ello utilizar, ya que a pesar de que los efectos adversos sean pocos, sean escasos, como tú lo mencionas, la mortalidad no tiene diferencia, que es uno de los desenlaces en los que más queremos impactar, quizá liberarlo un poco más temprano del ventilador o revertir el choque, pero si no impactan la mortalidad como en estos dos primeros, y solamente mostró beneficio el primero de estos estudios, creo que ciñéndonos a la evidencia no es una medida sabia de pronto el uso de corticoides, aunque la discusión está abierta al respecto. En cambio, a mí me parecería, Sandrita, que teniendo en cuenta, o sea, que si bien el impacto en el desenlace primario no es muy bueno, si la tasa de incidencia de eventos adversos no es tan grande, el tiempo en vasopresor muy probablemente sí es un tiempo a considerar, uno por costos, porque entre más rápido uno lo saque el vasopresor, pues más rápido lo saca de la UCI, y segundo porque entre más rápido lo saque uno de la UCI, pues posiblemente esos pacientes tengan menos complicaciones. No sabría, y como tú dices, el Adrenal no tenía, por ejemplo, uno como criterio el uso de pruebas para diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, realmente ellos lo hacían a ciegas una vez requería el segundo vasopresor, y muy posiblemente sea una discusión que siga abierta. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna otra idea. Yo iba a hacer otro comentario. Antes en el chat hay un comentario que habla de que con la reducción en la secreción de cortisol. Doctor Peralta, si quiere silencia el micrófono un segundo, ya se está escuchando. Doctor Peralta, gracias. Entonces el comentario en el chat es que la relación del uso de opioides con la reducción en la secreción de cortisol se relaciona con el tipo de opioide, su potencia y la duración del tratamiento, y que el desenlace que mide es
una disminución y no propiamente una insuficiencia, sino disminución en la secreción del cortisol. Y yo quisiera añadir otro problema a la discusión, y es que el uso de corticoides en la población es por razones médicas y dependiente de varias vías, es importante, y estos tipos de test, sobre todo en pacientes críticos que vienen recibiendo corticoides por alguna indicación médica en los cuales no se puede suspender, es aún más complejo interpretarlos, y creo que las mediciones estáticas o incluso las mediciones dinámicas en estos pacientes pierden su validez por lo que hablamos de la alteración del ciclo circadiano, y más que se ha demostrado que puede haber en estos pacientes con uso de corticoide crónico una disfunción adrenal ya conocida, independiente de la vía de administración. Incluso hay un metaanálisis del JSEM del 2015, que fue uno de los primeros metaanálisis que logró agrupar muchos estudios, y se demostró que con cualquier vía de administración con un tiempo suficiente se lograba un grado de insuficiencia adrenal definido por los test clásicos. Entonces creo que esto le añade un problema, y que esos, por ejemplo, esos niveles arbitrarios que teníamos para definir insuficiencia adrenal, creo que son insuficientes para la fisiopatología de los pacientes. Ahora sí, doctor Peralta, adelante. Qué pena, no me he dado cuenta que tenía prendido el micrófono. No, en cuanto a la discusión que propone Sergio, sí, es interesante. Hay algunos estudios que han mirado como por medio como de cuestionarios en desenlaces en cuanto a discapacidad neurológica. Y lo que se ha visto que pues tiene como una mejoría modesta es en cuanto a eso, más que todo la neuropatía que genera el estado de, pues el enfermo crítico, todo el tiempo que dura circunscrito en una unidad de cuidados intensivos. Entonces esto sí ha mejorado estos desenlaces de neuropatía y miopatía del enfermo crítico y en algo de discapacidad. También para añadir un poco a lo que comentaba Sergio, para complementar, sí es cierto que quizá los eventos adversos, uno dice, pueden ser fácilmente modulados. La hiperglicemia puede colocar una insulina y no pasar de ahí, la hipernatremia quizá también, pero por lo menos en el Corticus de 2008, que recogió casi 500 pacientes, mostraban que el riesgo de desarrollar nuevos procesos infecciosos y nuevo choque séptico en los pacientes con glucocorticoides era estadísticamente más alto. Quizá en un porcentaje alto, uno dice, no, estos que utilicé corticoide que hagan una nueva infección, era aproximadamente el 7-8%, pero si comparamos que son el doble con respecto a los que no se utilizó el corticoide, personalmente sí sería más amigable para mí la postura de ser conservadora en el uso de estas medidas empíricas, quizás ciegas, porque realmente si no impactan en un desenlace mayor como es el de mortalidad, otros desenlaces que no tienen tanta fuerza, quizá no nos apoyen su uso, y el riesgo sí de que desarrolle una nueva infección viniendo quizá de un proceso crítico previo, me parece que es un riesgo que de pronto no justificaría correr, a pesar de que el porcentaje de que lo presenten sean bajos. Bueno, si hay alguna otra pregunta, los escuchamos. Bueno, Sandrita, aparentemente todo quedó muy claro, un tema muy interesante y controversial. En realidad es algo en el que todavía falta muchas luces para poder tener un diagnóstico más certero. Nuevamente agradecemos tu excelente presentación, una compilación muy agradable del tema, y los esperamos en 8 días con la charla del doctor Sergio Cruz, nefropatía asociada a contrastes, si es real o no, a esta misma hora. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.